Bueno, entonces ya creo que he ido dando ingreso a las personas que me lo van solicitando. Entonces, como ya estoy grabando, pues te parece que comenzamos. Yo voy a comenzar presentándolas a ustedes, presentando el evento, dándole las gracias a los que nos acompañan hoy, y de todas maneras hay que grabado para que luego lo compartamos con personas a las que sepamos que les interesa. Bienvenidos a todos, todas, gracias por acompañarnos a esta conferencia que hemos titulado Aportes teóricos metodológicos a la investigación y análisis interseccional en América Latina. Bueno, hoy nos acompaña Laura Cecilia López, ella es licenciada en Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, doctora y magíster en Antropología Social de la Universidad Federal dos Ríos Grandes do Sul de Brasil, profesora de los programas de posgrado en Salud Colectiva y en Ciencias Sociales de la Universidad do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos de Brasil. Investiga temas de género, cuerpo y salud, derechos sexuales y reproductivos, políticas públicas y equidad, con perspectivas teórico-metodológicas de la interseccionalidad y la decolonialidad en América Latina. Y enseguida se nos une Luanda Suárez-Cito, ella es licenciada en Lenguas Modernas, en Portugués y Español, de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, también de Brasil, doctora y magíster en Lingüística Aplicada, de la Universidad Estadual de Campinas, Brasil, docente de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Ella también es coordinadora del Grupo de Investigación EDI, Educación, Diversidad e Inclusión, miembro de la coordinación del CLEO, Centro de Lecturas, Escrituras y Oralidades de la Universidad de Antioquia también, investiga temas de formación de profesores, nuevos estudios de literalicidad, cultura escrita y de diversidad e interculturalidad en la educación. Este encuentro que hoy tenemos hace parte de una colaboración que iniciamos ya hace más de 2 años, Laura, que titulamos nosotras Enlace Brasil-Colombia, donde hemos tenido distintas actividades de colaboración, incluso una de ellas como parte de un dossier de la revista Forum de la Facultad de Ciencias Humanas Económicas. Este evento lo hemos organizado pues a partir de una invitación de posgrados de la Facultad también de Ciencias Humanas y Económicas de la Universidad Nacional de Colombia, pero queríamos que fuera para un grupo y un público más amplio que quisiera conocer de estos temas. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es que inicia con la palabra Laura. Luego tendrá su turno en la palabra Luanda y tendremos un espacio para preguntas y conversación pues con quienes nos acompañan. Quienes quieran participar con sus preguntas oralmente pueden escribirlo y yo voy organizando el orden de la palabra, y quienes quieran hacerlo ahí en el chat también pueden irlo haciendo, que yo voy recibiendo pues como y organizando y sistematizando esas preguntas para en la parte final pues de nuestra conversación. Espero que sean pues muy productivo para todos nosotras y quienes estén ahí pues escuchándonos atentamente. Entonces, Laura, pues sin más preámbulos te doy la palabra a ti, adelante. Les pediría que quienes estemos en el turno de la palabra seamos los que tengamos pues como tanto el micrófono y la cámara activada, y los demás, por favor, no, para que no tengamos problemas de conectividad. Entonces, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Estoy muy contenta con esta posibilidad de compartir algunas reflexiones que vengo haciendo hace un tiempo bastante largo. Y como Mariluz ya refirió, este enlace Brasil-Colombia lo venimos haciendo hace un tiempo, y tejiendo diferentes posibilidades de relacionarnos, ¿no?, entre los dos países, entre las universidades,
y yo estuve este primer semestre en Colombia, en Medellín. Ahora ya estoy de vuelta a Brasil y verán que por el clima estoy bien al sur de Brasil, ¿no? Con mucha ropa porque está muy frío por acá. Entonces les voy a pedir disculpas, estoy con un poco de rinitis por el cambio de clima, ¿no? Que empezó ayer, antes de ayer, el frío más intenso. Y entonces, presentándome un poco más, ¿no? de lo que ya Mariluz dijo, yo soy argentina, hice mi carrera de antropología en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, y ya hace casi 20 años que vivo en Brasil. Ya hice el magíster y la maestría, digamos, y el doctorado aquí en Brasil, en la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, que fue allí que conocí a la profesora Luanda, que está con nosotros también hoy, y hace muchos años, y trabajando temas que tenían que ver con acciones afirmativas y cupos en la Universidad do Rio Grande do Sul para personas negras e indígenas. Y mis temas de investigación fueron por esos lados, en el doctorado, con las políticas de acción afirmativa y las movilizaciones negras en América Latina, siempre con una perspectiva latinoamericana, de pensar Brasil dentro y otros países dentro de la diáspora africana en las Américas y los contextos de políticas públicas en los países latinoamericanos. Los últimos años, como trabajo en el área de salud colectiva aquí en Brasil, me dediqué a cuestiones que tenían que ver con salud, derechos sexuales y reproductivos, pero siempre con una perspectiva interseccional, ¿no? Ya no necesariamente un foco en la cuestión racial, pero sí en la perspectiva interseccional, de pensar género con todas sus entrelazamientos con diferentes dinámicas de tanto de dominación como de resistencia. Entonces, un poco lo que voy a comentar hoy, que voy a traer para ustedes, espero que no sea tan largo, voy a tratar de resumir un poco, son algunos aportes sobre la perspectiva interseccional realizados en América Latina o en las Américas, porque voy a comenzar hablando de algunas cuestiones que tienen que ver con Estados Unidos, pero también después focalizando más específicamente América Latina. Voy a compartir pantalla con ustedes, que siempre me cuesta un poco. Laura se nos fue. Bueno, esperemos un minuto que vuelva a acceder. Perdón, iba a compartir pantalla y me desconecté, disculpe. Ya, pero estás aquí. Ahora estoy dentro, sí. Todavía las tecnologías no están conmigo. Bueno, ahora creo que sí, que ya estoy compartiendo, ¿no? ¿Con ustedes? Sí, ya. ¿En la pantalla? Perfecto. Disculpe. Entonces, voy a retomar, ¿no?, lo que estábamos conversando. Entonces, aportes teórico-metodológicos a la investigación y análisis interseccional. Quería comenzar con unas fotos de mujeres que vienen inspirándome para tejer estos aportes y pensar mis investigaciones. Algunas de ellas las mencionaré durante sobre mi charla, ¿no?
Y partiría entonces para la definición de la perspectiva interseccional a partir de lo que Mara Viveros, que es una antropóloga negra colombiana, trabaja o explicita en sus textos, que sería entonces un enfoque, la perspectiva interseccional sería un enfoque teórico, metodológico y político que plantea y analiza el modo en que distintas categorías de discriminación, como el género, la raza, etnicidad, la clase, la orientación sexual, construidas social y culturalmente, interactúan en diferentes y a menudo simultáneos niveles, creando una matriz de opresión que da cuenta de la intersección de los distintos sistemas de desigualdad social. Entonces, una de las cuestiones, uno de los elementos interesantes de esta definición, y que otras definiciones de interseccionalidad también lo trabajan, es la idea de conexión entre diferentes sistemas de desigualdad social o de diferentes formas de dominación. Y como vamos a ver, ellas no son tomadas de manera jerárquica, no sería una más importante que la otra, y sí lo que nos interesa ver es cómo se entrelazan, ¿no? Tanto como perspectiva de la dominación, de cómo se produce la dominación social, como también cómo se vivencia esa dominación y cómo también se expresan procesos de resistencia. Entonces, si pensamos las genealogías, tomando también lo que Mana Viveros nos dice, podemos ver que en Estados Unidos es donde surge esta idea de interseccionalidad más sistematizada, porque en realidad estaba presente en pensadoras también de América Latina, pero podemos pensar una visibilidad bastante grande de varias feministas negras y latinas en Estados Unidos, ¿no? Como Angela Davis, Audre Lorde, Bell Hooks, Norma Alarcón, Sheila Sandoval, Gloria Anzaldúa, Chandra Mohanty, María Lugones, que después voy a hablar de María Lugones, que cuestionaban la idea de un feminismo hegemónico, blanco, y trayendo otras dimensiones para pensar algo genérico que era muchas veces enunciado como la categoría mujer, ¿no? Entonces existen diversidad de mujeres que vivencian las opresiones de género, inclusive de maneras bastante diferentes según otros marcadores que componen sus vidas sociales. Y es interesante resaltar que estas teorías interseccionales, aunque quizás en los años 60 y 70 no eran nominadas como interseccionales, tenían que ver con luchas políticas antisistémicas, luchas políticas por transformar la sociedad, en el caso de la sociedad norteamericana, estadounidense, que en sus varias opresiones. Entonces, por eso era ese énfasis tan grande en que las diferentes opresiones se relacionaban, se potencializaban, pero una u otra no eran jerárquicamente más importantes, ¿no? Y en América Latina podemos percibir varias feministas negras, tanto intelectuales como artistas, militantes, que ya venían enunciando esa pluralidad de ser mujer y cómo la dimensión racial conformaba algo diferente, ¿no? De pensar solo género. Podemos mencionar brasileñas, peruanas, en fin, de diferentes países, Lelia González, Beatriz Nacimiento, Sueli Carnero, Victoria Santa Cruz, Susana Vaca, por traer algunas de esas mujeres que en América Latina ya estaban viendo, estaban pensando los entrelazamientos entre raza y género.
Y el término interseccionalidad en realidad fue creado por Kimberly Crenshaw, que es una intelectual del área del derecho, abogada, y que estaba pensando el concepto precisamente para realizar intervenciones jurídicas, creando jurisprudencia de cómo el género y la raza se podían relacionar y como posibilidades de reivindicación de derechos. Tenemos también en los Estados Unidos enfoques estructuralistas como Patricia Hill Collins, que ya hablaría de estas opresiones interrelacionadas, ¿no? Y cómo las dinámicas sociales se van interrelacionando y potencializando de una manera a estructurar las sociedades, ¿no? Las sociedades de las Américas, podemos pensar, o de Estados Unidos, como ella estaba pensando, y cómo eso se traduce en luchas políticas, ¿no? En el caso, la lucha política de las mujeres negras que se encontraban en los márgenes, ¿no? Tanto del movimiento negro como del movimiento feminista, calcado en una definición blanca, y que no encontraban caminos que las contemplasen totalmente, ¿no? Y buscando entonces caminos políticos de cómo expresar esa demanda de las mujeres negras. Y intelectuales también pensando cómo producir conocimiento sobre eso. Y también tenemos los enfoques postestructuralistas más vinculados a investigadoras en el continente europeo, pero también en los Estados Unidos, vamos a decir al norte, ¿no? Global, que entonces introducen obviamente todas las cuestiones de pensar las estructuras sociales de otra manera, la plasticidad de las identidades, la construcción, las performances, ¿no? De género, de raza. Sin embargo, en estos enfoques, en muchos de ellos, la dimensión política de la interseccionalidad queda un poco relegada. Que en las primeras intelectuales a definir el concepto, la dimensión política muchas veces estaba al frente de lo que era la dimensión teórica, ¿no? Y esto lo voy a retomar después porque Mara Viveros hace un llamado importante a nuestras academias latinoamericanas precisamente de recuperar esa dimensión política tan fuerte que el concepto de interseccionalidad en algún momento tenía, ¿no? Y que quizás se perdió un poco en los últimos años. Transformándose en quizá una moda académica también, ¿no? De que, bueno, todo tiene que ser interseccional. Entonces, en la actualidad podemos pensar entonces autoras que proponen interrelacionar entonces ese nivel macro de las estructuras sociales con los niveles micro que refieren a cómo son vivenciadas las dinámicas de dominación. Y allí esto nos motiva a realizar investigaciones más localizadas, más situadas en determinados contextos y ver cómo son vivenciadas esas dinámicas, ¿no? Y si en un nivel estructural o macro podemos pensar que raza, género, clase, orientación sexual estructuran nuestras sociedades y nos colocan en lugares y posiciones diferentes, con grados de desigualdad que varían, ¿no? Dependiendo del fenómeno analizado, pero que podemos pensar que estructuran las sociedades latinoamericanas. En el nivel micro podemos ver otras cuestiones que tienen que ver con las subjetividades, con cómo son vivenciadas, experimentadas esas desigualdades. Y allí podemos ver que algún nivel se sobrepone a otro nivel de dominación.
Entonces, a veces el género es más visible o marca más la vivencia de determinados sujetos, sujetas. A veces es la raza o la clase o, en fin, ¿no? Las disidencias sexuales. Dependiendo, quizás están todas esas dimensiones presentes en la vida de una persona, pero obviamente determinados fenómenos indican que determinadas dimensiones pueden ser vivenciadas como sobreponiéndose a otras, ¿no? Entonces, por eso necesitamos realizar investigaciones más localizadas, no solo, y bueno, yo como antropóloga reivindico bastante ese nivel de análisis, que él está totalmente relacionado al macro, obviamente, no son apenas niveles de análisis, ellos están relacionados entre sí, pero bueno, el nivel micro nos da substancia muchas veces para pensar cómo se producen inclusive esas desigualdades y también cómo se producen las resistencias y las reexistencias en determinadas situaciones. La interseccionalidad entonces también es una problemática sociológica más allá de una problemática política, ¿no? Como decíamos antes. Entonces, ella nos sirve para pensar tanto la articulación de diferentes dimensiones como clase, género, raza, pero también las lógicas sociales, que muchas veces son diferentes de lo que son las lógicas políticas, ¿no? Lo que se demanda, por ejemplo, por los movimientos sociales y lo que se experimenta en el día a día sobre las desigualdades, en relación a las desigualdades. Y entonces, para pensar de nuevo, ¿no? Ese entrelazamiento entre esa dimensión estructural y lo que podemos pensar como una vivencia subjetiva, ¿no? Una experiencia social de las dominaciones, ¿no? Entonces, considerando que la dominación es una formación histórica, las relaciones sociales están imbricadas en la experiencia concreta, ¿no? de los sujetos. De maneras variadas, ¿no? De variadas maneras, y que a veces es muy difícil aplicar parámetros universales, sean de raza o sean cuando pensamos parámetros feministas, ¿no? Muchas veces calcados en la lucha de las mujeres o la mujer como un sujeto genérico que experimenta las desigualdades de una manera única, vamos a decir. Entonces, pensando también en la actualidad de lo que propone Mara Viveros, es la idea de consubstancialidad de las relaciones sociales, ¿no? Entonces, la apuesta de la interseccionalidad, nos dice Mara, consiste en aprender las relaciones sociales como construcciones simultáneas, en diferentes órdenes, ¿no? Y que forman entonces realizaciones situadas, ¿no? Más allá de configuraciones históricas, ¿no? Que nos remiten al nivel estructural. Y si realmente pensamos hoy en día con todo este contexto que estamos viviendo, ¿no? de COVID, podemos destacar esos dos niveles, ¿no? Cómo, por ejemplo, nuestras sociedades ya venían estructuradas a partir de procesos de desigualdad, de raza, de género, de clase, y que con este nuevo contexto muchos de ellos se agudizan, ¿no? Podemos pensar las violencias de género, por ejemplo, o se tornan más visibles de lo que eran antes, ¿no? Precisamente por esa interconexión estamos, ¿no? Controlando y siguiendo cómo está este proceso de la COVID, y ahí surgen determinadas temáticas que son históricas en América Latina, pero que ganan también nuevas formas en este contexto, por ejemplo, de cuarentena, ¿no? Entonces, son configuraciones históricas, ¿no? Que entrecruzan esas diferentes dimensiones, y también son dinámicas sociales que van
cambiando y que nos muestran entonces fenómenos renovados, ¿no? De cómo se vivencian esas dominaciones, de cómo se resiste. Hoy en día las resistencias, por ejemplo, pasan por otros lugares, ¿no? No necesariamente ir a la calle a protestar, por ejemplo, buscar nuevas formas de cómo comunicar nuestras demandas o cómo ayudarnos, por ejemplo, entre mujeres con situaciones de violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces, podemos ver que esas dinámicas tienen continuidades y tienen transformaciones, pero son consubstanciales, son ejes que están siempre, que están interactuando y son vivenciados y se transforman también conjuntamente muchas veces, o se potencializan, ¿no? Eh, entonces, también podemos pensar que en América Latina, desde la década del 80, los feminismos disidentes, ¿no? De mujeres de color, como las ha llamado María Lugones, o lesbianas, por ejemplo, también expresando las disidencias sexuales, cuestionan un feminismo que por mucho tiempo estuvo muy referenciado en mujeres blancas de clase media, cisgénero, muchas veces heterosexuales, que presuponían entonces una idea de mujer que no abarcaba las pluralidades y por lo tanto las demandas no abarcaban esas pluralidades. Y ahí voy a referir a Lelia González, una antropóloga feminista negra brasileña que falleció en 1994 y que en el año 88, ¿no? Justamente en el año del centenario de la abolición en Brasil y la asamblea constituyente de la nueva constitución que fue aprobada, ella tiene un texto muy interesante que cuestiona precisamente al feminismo latinoamericano para que se incorporara de manera maciza la dimensión racial, étnico-racial, ¿no? Pensando justamente en estas mujeres negras, indígenas, que son mayoría en los países latinoamericanos, pero que no se veían reflejadas en las propuestas feministas. Por un lado sí, pero por otros lados no, ¿no? Entonces ella resalta la importancia del feminismo, ¿no? Para pensar justamente esas desigualdades de género y visibilizarlas en la sociedad y crear demandas del mundo que era muchas veces considerado el mundo privado, ¿no? De la sexualidad, de los derechos reproductivos, pero también considerando otras dimensiones que tenían que ver con la construcción de un feminismo afro-latinoamericano, ¿no? Y ella hace una comparación muy interesante con los Estados Unidos, en el sentido de que el movimiento de los derechos civiles, ¿no? Encarado por el movimiento negro de los Estados Unidos, eh, abrió la puerta precisamente para las otras reivindicaciones, por ejemplo, de orgullo gay, de hermandad entre las mujeres, y que entonces abrió esa posibilidad de un conjunto de movimientos antisistémicos que operaron en los años 60 principalmente en los Estados Unidos y 70. Aquí en las Américas, ¿no? En Latinoamérica, la dimensión racial entonces quedó relegada. Si bien existen y existieron movimientos antisistémicos, muchas veces ocurrieron por separado, ¿no? Entonces las reivindicaciones de los movimientos negros y de los movimientos indígenas iban por separado de las reivindicaciones de los movimientos feministas. Y ella entonces llama la atención a por qué el feminismo latinoamericano olvidó la cuestión racial. Y ella, bueno, refiere toda una historia de colonización, ¿no? De cómo el racismo operó por denegación aquí en nuestros países, que tiene que ver con
la formación social y cómo encaró el colonialismo España y Portugal, de su propia historia de relación con los moros, por ejemplo, ¿no? Y una jerarquía social que se instauró y que se transmitió en las instituciones de América Latina, también reproduciendo jerarquías sexuales y raciales. Entonces ya ella en el año 88, ¿no? En los años 80, está pensando esta relación entre interseccionalidad y decolonialidad, que es algo que se hizo más visible en las pensadoras de los años 90 y que ella ya estaba trayendo en los años 80. ¿No? Entonces, vincular también esa idea de interseccionalidad a una potencia de vida que ella llama améfrica, ¿no? Que es la vivencia de la diáspora africana en las Américas a partir de los procesos de colonización, también en relación con los pueblos indígenas de América Latina, de todas las Américas, y cómo eso potencializó entonces ideas, ¿no? De vida, de visiones de mundo, de cosmologías, que resistieron y resisten todavía hoy a los procesos de la colonialidad. Entonces, y son potencias de vida que abrazan la diversidad, ¿no? Si pensamos en las cosmologías afro-latinoamericanas, de las religiones afro, de las expresiones culturales, inclusive, ¿no? Si pensamos también de los pueblos indígenas, que después voy a hablar un poco, tienen generalmente esa idea de abrazar la diversidad. Entonces, ella reivindica esas potencias para una lucha anticolonial o decolonial, que todavía se traba en América Latina, ¿no? Y en la década del 90 entonces se hizo más visible esa relación entre interseccionalidad y decolonialidad, ¿no? Con el movimiento de mujeres indígenas, con el proyecto Modernidad Colonialidad, que varios pensadores y pensadoras empezaron a formular desde América Latina, con una mirada desde el sur global y principalmente desde América Latina. Y cómo podíamos pensar entonces proyectos de descolonización del pensamiento y de las relaciones sociales. Y entonces pensarnos como sujetos y sujetas colonizados y el reconocimiento de las opresiones insurgentes, ¿no? Y ahí entrelazando varias dominaciones, ¿no? Estructurales de las sociedades latinoamericanas. Entonces, bueno, pensando un poco cuál es la contribución de las perspectivas interseccional y decolonial para analizar fenómenos latinoamericanos contemporáneos, podemos entonces mencionar, entre otras obviamente, a María Lugones, que es una argentina que vive y hizo toda su carrera académica en los Estados Unidos, y que entra dentro de ese proyecto de colonialidad-modernidad, pensando en la matriz común colonial moderna, tanto de género como de raza, ¿no? Y ella los piensa en términos estructurales del sistema mundo. Entonces estaría hablando de un sistema mundo colonial, capitalista, moderno, patriarcal, ¿no? En que esa dimensión de género binaria, ¿no? Totalmente basada en una distinción biológica, hombre-mujer, heterosexual, y también la idea de la jerarquía racial, ¿no? Que propondría entonces un binarismo negros-blancos para estructurar el mundo, ¿no? Y con todas las desigualdades producidas. Todo ello conformaría la misma matriz colonial, la misma matriz común, ¿no? De pensamiento y de desigualdades que se referirían entonces al sistema mundo. Silvia Rivera Cusicanqui, que es una socióloga boliviana, que
ella se reconoce como mestiza y como consciente, ¿no?, de sus raíces aymaras. Eh, que traigo esta pensadora, inclusive para ir cerrando, porque es una pensadora importante al traer toda la dimensión cosmológica de las luchas políticas que tienen que ver con las mujeres tejiendo, ¿no? Ella recurre a la idea del tejido andino como posibilidad de tejer mundos, eh, no solo como algo artístico, sino como una artesanía, sino también una artesanía de las relaciones sociales, ¿no? Cómo se tejen las relaciones sociales, y ella nos trae entonces una realidad de Bolivia, pero que podemos pensar en otros, de manera metafórica para otros países. Ella teje toda una crítica al gobierno de Evo Morales en el sentido de que se instaló una política multicultural que, según ella, dividió a los pueblos originarios en diferentes etnias y que no se consideró el tejido intercultural, ¿no? Entonces son demandas de diferentes grupos que tienen un eco en el Estado, ¿no?, boliviano, que en otro momento no tenían, pero que se perdió precisamente todo ese entretejido de las relaciones interculturales. Y ella va a decir que justamente en los intersticios interculturales las mujeres circulan, las mujeres sufren violencias, ¿no? Ella da la metáfora del mercado, ¿no? Las mujeres estando totalmente presentes en la vida pública, en esos espacios públicos que son los mercados, por ejemplo, vendiendo productos y con varias violencias, o por ejemplo en el trabajo doméstico, ¿no? Y con varias, justamente sufriendo varias violencias en esos contextos privados, entre comillas, que ellas circulan, ¿no? Silvia refiere a la violencia, por ejemplo, de género ejercida por las patronas, ¿no? Muchas veces mujeres blancas, mujeres de otras clases sociales, y que ejercen, ¿no?, una violencia en relación a las mujeres indígenas que trabajan en sus casas, por ejemplo, ¿no?, como trabajadoras domésticas. Y también la idea de que las mujeres sufren determinadas violencias interculturales dentro de sus territorios, con los hombres, por ejemplo, en relación a muchos hombres ir para el ejército, incorporar varios valores de masculinidad hegemónica, violenta en muchos casos, y volver a sus comunidades y ejercer esas violencias, que tienen que ver con esa masculinidad hegemónica incorporada en el ejército en relación a sus mujeres, ¿no? Pero también esos intersticios producen espacios de resistencias, ¿no? Y entonces las mujeres al tejen los lazos sociales precisamente en los márgenes, ¿no? La idea de que ese tejido entonces de la lana se extiende a la vida social, ¿no? Y Silvia llama precisamente esa idea de que indianizar Bolivia, ¿no? No multiculturalizar, y sí indianizar, ¿no? Esa cosmología, por ejemplo, ¿no?, expresada en el tejido andino, que pueda abarcar a Bolivia, ¿no?, y empezar a tejer esos lazos de otra manera. Y podemos extenderlo a América Latina. Voy a ir cerrando. Entonces, como consideraciones finales, entonces llamaría entonces a esa idea de recuperar la potencia política del abordaje interseccional, a poder pensar desde los márgenes, que fue algo que caracterizó siempre el pensamiento interseccional, ¿no? Pensar desde los márgenes y no desde el centro. Eso nos permite precisamente ver esos contextos micro que nos dan la pauta de resistencias y de
y de consideraciones de cómo se vivencian las dominaciones. Y las ideas de tejer traería para tejer, entonces pensar esas ideas, ¿no?, cosmológicas, ¿no?, el caso de las sociedades andinas, pero podemos pensar otras potencias también que tenemos en nuestra América, de relaciones y posibilidades de mundos en común, ¿no? Que esas potencias de vida y de buen vivir que tenemos en nuestro continente, puedan también iluminarnos, enseñar a pensar posibilidades de tejer mundos, ¿no? Plurales, heterogéneos, ¿no? Pero que nos ayuden a pensar buen vivir para todos y todas, ¿no? Y principalmente en los contextos que estamos viviendo en estos momentos en que estamos llamados y llamadas a pensar mundos en común, mundos transformados, ¿no? No volver a una normalidad, entre comillas, que no era, ¿no? Que era muy dura para casi toda la población. Entonces, voy a dejar de compartir aquí. Creo que ya dejé de compartir, ¿no? Sí. Laura, muchas gracias entonces por esos aportes tan valiosos para pensarnos genealógicamente la categoría interseccional. Entonces le daría la palabra a Luanda para luego pasar pues a la participación con preguntas, comentarios de quienes nos acompañan. Luanda, bienvenida. Hola, muchas gracias Mariluz, buenos días Laura, Mariluz, a los demás que nos acompañan en esta mañana, a la colega Vera que está aquí con nosotras y es de este equipo que venimos también tejiendo y conversando en torno a esos temas que creo tienen un terreno fértil y muy potente para generar esperanza en los días de hoy. Entonces, yo soy Luanda Suárez, creo que Mariluz me presentó al inicio. Entonces, de manera muy corta, voy a proyectar también, mientras cuento un poquito desde dónde voy a hablar. Estoy como profesor en la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Soy de Brasil, de Porto Alegre, donde conocí a Vera y a Laura hace algunas décadas. En todo el proceso de construcción de emergencia de políticas de acción afirmativa en Brasil, pero además participaba del movimiento negro y todo el proceso de titulación territorial de comunidades quilombolas, algo similar a lo que llaman palenques en Colombia. Entonces, desde este escenario es donde como me formé y formé especialmente mi mirada política y también académica. Ahí empieza también mi enlace con Colombia. Yo hice el pregrado en licenciatura Letras Portugués y Español. Y desde ese entonces pues tenía un gran interés, pero fue en el diálogo entre comunidades que tuve la oportunidad de conocer en Foro Social Mundial en 2005. Un señor que se llamaba Carlos Rúa y que era líder de una organización que llamaba Ecotambor, que trabajaba por las comunidades del Pacífico. Y pude conocer un poco más de estos otros enlaces, o lo que yo llamo los entrelazamientos de Brasil y Colombia, también desde sus relaciones raciales, ¿no? Y otras desigualdades. Y ya viviendo acá desde 2013 más o menos, 2014, digamos que pude profundizar aún más esta percepción, ya como brasileña negra, incorporándome a Colombia y casi siempre siendo vista también desde la identidad negra. Entonces ahí tengo seguramente muchas experiencias a contar. Esta conversación con Laura empezó sobre interseccionalidad, especialmente en el Congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología, la asociación, pues el Congreso de Antropología en Colombia, en 2017. Ahí estaba yo como comentarista en un simposio que coordinaron Laura y Vera, que están acá,
que se llamaba Interseccionalidades de Raza y Género en el Contexto Latinoamericano de Políticas Públicas. Ellas ya venían como más atrás, pero ahí yo estaba como llegando, y hoy también voy a hablar un poco como alguien que se está acercando a un concepto que veo pues como muy potente en nuestros trabajos en ciencias sociales. Entonces allí, como comentando y los trabajos que aparecían en nuestro simposio, yo hablaba que era un concepto que me encantaba poder discutir porque emerge de la experiencia de mujeres negras en su más sentido de dolor y de reconocimiento frente a esta negación de su identidad de género en los movimientos etnorraciales, pero a la par de su identidad racial en los movimientos feministas. Eso es casi como decimos también para las relaciones raciales en Brasil, que es una relación de esquizofrenia, no sabe bien dónde es que está la realidad. Y en este terreno me da mucho gusto reencontrar a voces de lideresas intelectuales ya reconocidas, y Laura, cuando va haciendo la genealogía, nos va presentando a Mara Viveros, que además es colombiana, a Lelia González. Ahí también podríamos sumar a Angela Davis, Beatriz Nascimento, a Kimberly Crouch, a Luisa Barros, Sueli Carnero, a Aurora Vergara, que es alguien más reciente aquí de Colombia en este campo. Entonces creo que es un escenario que nos trae nuevos nombres, otras voces de realidades muy conocidas para una gran mayoría de la población. Y allí quisiera entonces, pues uno se va haciendo preguntas de qué es esta interseccionalidad, qué entiendo por ello, desde esta mirada interseccional, pues dónde está mi apuesta, si es desde la teoría, de la metodología, de la epistemología o del objeto de estudio. Entonces, bueno, ¿cómo abordo más bien este concepto? Entonces vemos, y creo que esta imagen, que es un cuadro maya indígena, me ayuda a plasmar un poco cómo veo yo desde, en este momento, por lo menos este concepto, que es lograr mostrar esos emaranhados de conexiones e interacciones. Eso me parece que es una imagen de una feria, me encanta. Y vemos entonces que la mirada interseccional está sobre todo anclada en un paradigma crítico de reivindicación por justicia y derechos humanos, y como un concepto que emerge desde abajo hacia arriba o desde los márgenes, como planteaba Laura, parece que tiene mucho a enseñar a nuestras ciencias, ni siempre tan humanas, interpelando tanto por su perspectiva crítica como propuestas desde las pedagogías críticas y decoloniales, como toda la discusión de pedagogía del oprimido, de la indignación, de la esperanza, cuanto por un horizonte de transformación. Entonces yo destaco que aquí hablaré como sociolingüista, o lingüista aplicada que soy, pero también como formadora de profesionales de campos como la educación y comunicación. Y para mí la mirada interseccional es un discurso potente que nos interpela como investigadores de ciencias humanas a identificar las relaciones de poder, develarlas y algo que me parece de mayor importancia, de construirlas para transformar las realidades y construir mundos posibles, ¿no? Otros mundos posibles. Entonces yo, para hacer este comentario, fui articulando un poco las experiencias de investigación que tengo y cómo veo que el concepto allí podría tener un lugar a aportar a estos estudios. Entonces, en mi trayectoria es un concepto que aporta muchísimo. Yo inicio mis preguntas investigativas a partir de mi experiencia docente en universitarios populares, casi como al inicio del pregrado en la licenciatura. Es muy común, pues uno empieza a dar clases, y que es una estrategia muy interesante, y también en Colombia de apoyo a ampliar el acceso a la educación superior. Allí donde yo participaba de esta estrategia, que fue muy potente a partir de colectivos negros, de generar universitarios populares para jóvenes afrodescendientes, y ahí en el contexto del sur de Brasil. Fue la primera vez que yo me deparé a tener que pensar y reconocerme o reflexionar un poco más sobre qué era eso de identidad negra, y reconocer o encontrar voces académicas y del movimiento social que ya pensaban, llevaban años discutiendo y pensando sobre los efectos del racismo que implicaba ser negro o negra en la sociedad brasileña. Luego paso a reconocer todo un amplio campo de estudios sobre racismo en sociología y educación,
Y ahí, de ahí deriva entonces mi maestría y doctorado realizados desde el campo de la sociolingüística y lingüística aplicada, interesada en entender las interacciones de las personas mediadas por la cultura escrita. Lo que ustedes tienen en las fotos hace parte de mi trabajo de maestría. Allí, al concebir la desigualdad como una construcción social, me interesa ver la construcción de los procesos de dominación-contestación, los eventos de exclusión, resistencia y reexistencias, pero desde entonces las prácticas letradas de los sujetos, las maneras con que las personas relacionan con la lectura, la escritura, la oralidad. Y para eso utilizamos estrategias de nivel micro y meso, como decimos, análisis más microsocial de la interacción, o mesos, pero siempre en diálogo con el contexto macrosocial. Entonces, en la maestría yo observaba un contexto de política de titulación territorial. Ahí ustedes tienen la Constitución Federal de Brasil de 88, que reconoce la propiedad definitiva a los territorios quilombolas o palenqueros para ustedes, de comunidades que aún ocupaban sus tierras. Pero eso era la ley. El otro tema es todo el despliegue de acción política que tuvieran que hacer estas comunidades para lograr efectivar este derecho humano de acceso a su territorio. Entonces, en el marco de este contexto, yo analizo allí las prácticas de escritura y lectura que emergen, como les registro en el acta, por ejemplo, todo que estaba alrededor de la constitución de una organización como la Asociación Comunitaria o los consejos comunitarios acá, que son instituciones pues, derivadas de las políticas y para interactuar con el Estado, pero a la par mirado también las prácticas más vernáculas, las prácticas letradas que ya existían en este territorio, en aras de romper con las visiones más coloniales de nuestra formación, que es pensar que la cultura escrita está solamente asociada a la literatura, a la alta cultura, entre comillas, y reconociendo apenas las prácticas letradas dominantes, ¿no? Entonces ahí la idea era justamente develar y romper y mostrar además que hay una serie de relaciones con la cultura escrita a partir de comunidades afros, campesinas, como es el caso de ella, también en otros trabajos mostrando muchísima relación desde comunidades indígenas. Y bueno, en aras también de romper un poco esta dicotomía entre oral, escrito, tan pautada desde una visión muy racializada. Entonces, allí en mi maestría indagaba por estas prácticas detrás de liderazgos comunitarios en territorios quilombolas, y allí tanto el género como la identidad racial, como el territorio y la edad eran parte importante de la comprensión de esta distribución y apropiación de la cultura escrita. La otra indagación que ya se parte en el doctorado, miré entonces las propuestas de acción afirmativa en universidades brasileñas y buscaba reconocer las estrategias de subversión de la colonialidad del saber que desplegaban estudiantes afro e indígenas en sus trayectorias universitarias. Las acciones afirmativas allí yo las entiendo y las abordé como un ejercicio de justicia integral, como propone Nancy Fraser, y eso significa pensar que son medidas de redistribución, reconocimiento y participación. Son medidas de redistribución porque hay una redistribución de capital social y cultural con el ingreso de estos cuerpos de historia, de esos cuerpos de sujetos que han históricamente sido interditados del acceso a la educación superior. Es una política de reconocimiento, y tanto por reconocer estos conocimientos otros que pasan a ingresar con estos jóvenes a la esfera universitaria, pero también es un reconocimiento de la injusticia en el trato con sus poblaciones y comunidades. O sea, cuando un país reconoce e implementa políticas de acción afirmativa como Brasil y Colombia, y somos países que tenemos algunos diseños de política afirmativa muy similares, eso implica que estamos reconociendo que hay una desigualdad frente a la cual el Estado tiene que tomar una posición si quiere deconstruirla o por lo menos amenizarla, ¿no? Entonces ahí hay un reconocimiento también de esta desigualdad y por lo tanto tengo que hacer políticas con enfoques diferenciales. Y la tercera es una medida de participación, y justo lo que yo miraba en la tesis era cómo los estudiantes de acción afirmativa respondían a esta demanda de lo que llamamos prácticas de literacidad
o prácticas letradas académicas, estas demandas de escritura para la construcción de conocimiento, allí buscando, observando sus trayectorias, pero también sus trabajos de grado, que era un ejercicio muy interesante porque es como un escrito de gran envergadura en la formación, además es la culminación de su trayectoria de pregrado, y hay un reconocimiento entre los pares de que usted sí se ha graduado, se ha formado, hace parte de esta comunidad académica. Entonces hay una participación a partir de esta escritura, una participación en la comunidad académica de la cual el estudiante pasa a ser parte, o profesional, ¿no? Entonces allí pensando estos aspectos del acceso, la permanencia y la graduación de los estudiantes. Entonces en estas intersecciones, desde los estudios que trabajo yo en lenguaje, asumimos que las prácticas de cultura escrita son construidas socialmente, son históricamente situadas también, son desigualmente distribuidas y producidas en el marco de otras prácticas y relaciones sociales que les otorgan sentido. Leemos, escribimos y hablamos en el marco de otras cosas que estamos haciendo. O más bien, como decimos, cuando usamos el lenguaje es porque hacemos algo con ella y con otros. Entonces allí, y para ello, reconocemos que los modos de usar el lenguaje son atravesados por relaciones de poder, o sea, son racializados, generificados y territorializados. Entonces, ¿en qué aporta teórica y metodológicamente la investigación y análisis interseccional a estas preguntas? Y ahí paso a la parte final de mi comentario, que es justamente pensar cómo pues, no usaba el concepto de interseccionalidad en estas investigaciones que les presentaba, pero obviamente veo que tendría mucha potencia, ¿no? Entonces yo destaco 4 elementos, quizás 5, allí de esas potencialidades, y voy a pensar eso usando la metáfora de los lentes, ¿no? Pensando que y yo uso unos lentes bastante grandes, tengo una miopía inmensa, y ahí sumaría a esos lentes los lentes de la interseccionalidad. Entonces, la primera que creo es que la interseccionalidad de esta propuesta puede nutrir nuestros campos de estudio, otros campos de estudio, porque es esta mirada del uso del lenguaje más social, ella puede flagrar cómo se construyen las desigualdades de manera intersectada. O sea, gran parte de lo que yo hago es describir con mucho detalle cómo la gente hace las cosas mientras usa el lenguaje. Y también podemos, haciendo investigaciones más longitudinales, mapear en las trayectorias aquellos eventos que son sistemáticos y que con ello resultan en desigualdades históricas. Por ejemplo, cómo voy mostrando que en diferentes momentos de la vida los sujetos negros pasan por eventos de racismo, que eso no es una vez hoy, otra después de 30 años, sino que para muchos cotidianamente. Eso es una desigualdad que no es un evento aislado, sino que es sistemático. Entonces yo también lo puedo mostrar. Pero puedo hacer de manera mucho más potente si lo hago en diálogo con teorías críticas como la perspectiva interseccional. La segunda potencialidad que veo es de ampliar la mirada micro y macro, tanto una cuanto la otra. Y pienso que los trabajos interseccionales pueden mejorar nuestra comprensión tanto de esta filigrana de las interacciones sociales a nivel micro, y ahí creo que está el gran aporte de mostrar cómo en este micro las intersecciones van generando unas relaciones de opresión a unos sujetos y de privilegio a otros, no perder el otro lado de la moneda, como dirían los decoloniales, de esta faceta colonialidad y modernidad, ¿no? Opresión y privilegio. Como el lugar de habla de los sujetos, el cuerpo como un territorio, la experiencia vivida y vivenciada por alguien, pero también nos ayuda a ver de una manera más compleja, como mostraba en la primera imagen maya, de estas dinámicas de continuidades y rupturas de procesos de opresión y privilegios en diferentes momentos históricos, que es en este nivel macro. Y eso con la observación de las trayectorias y dinámicas sistemáticas, por ejemplo, de justicia y desigualdad. Yo pensaba mucho en un ejemplo que leí esta semana en El País sobre el pelo afro como derecho civil en Estados Unidos. Se llama el reportaje, mostrando cómo va generando este estigma frente a la estética afro con nuestros pelos,
cómo eso va generando pérdidas laborales para muchas mujeres y algunos hombres, incluso también en el sector laboral. Eso no es diferente a Colombia y a Brasil, aunque aún siento más rechazo frente a la estética afro todavía acá. Entonces, ahí son elementos que uno diría, no, pero es de la estética, la belleza, algo micro, ¿no? Cómo eso tiene una conexión más macro de desigualdad. Y la tercera sería entrelazar estas perspectivas, porque a veces estamos o mucho allá o mucho acá, pero cómo hacer, tejer esta conexión, que es algo que me parece muy importante, entre lo micro, por ejemplo, los discursos, y esta gráfica que muestro era para eso, cómo tengo en el centro discursos y expresiones racistas y machistas, y muchas veces las personas me van a decir, no, pero esos son solo dichos o solo chistes, pero cómo está el nivel macro del uso del lenguaje de los dichos va a generar y derivar en las muertes de los sujetos, porque eso es una ideología muy fuerte de relaciones de poder allí. Entonces, de los dichos racistas, yo llego a los eventos, por ejemplo, es una caricatura de la muerte del señor Floyd, del caso de Estados Unidos, pero que no es un caso aislado, infelizmente, y también está muy presente en nuestro contexto latinoamericano, la violencia policial contra hombres jóvenes negros especialmente. Y el otro lado, los dichos machistas muy comunes, esos en Colombia y algunos de ellos en España, y que va a derivar en otra posibilidad de muerte, que es como la violación. Eso es una caricatura del caso que hubo en Colombia la semana pasada, que se supo de la violación de una niña en Vera de 12 años por 7 u 8 militares. Entonces, incluso todo el tema del Estado allí. Entonces, cómo la discusión interseccional nos puede apoyar a entender y tejer más relaciones entre estas perspectivas del micro a macro. Y ahí hay unas preguntas de cuño metodológico, como hasta qué punto las indagaciones que hacemos, así como las perspectivas epistemológicas, teóricas, políticas y metodológicas que elegimos, nos ayudan a construir justicia y dignidad a la gente con las cuales interactuamos en la investigación. ¿Qué metodologías son más pertinentes para ello? ¿Qué tanto aportarían las metodologías de carácter más participativo, por ejemplo? Y bueno, y a estas relaciones que creo que siempre para mí son muy importantes. Y ya intentaba hacerlas, pero creo que la discusión de interseccionalidad me ayuda un poco más. Y la última, que hablo de abrir ventanas de esperanza, y con esta cierro, es porque pues creo que la comprensión de estos eventos, tanto de las relaciones de opresión, cómo se constituye, cómo se construye en la interacción y la historia, pero a la par cómo emergen los procesos de agencia, de contestación, de transformación, de creación de eventos nuevos, también no puede huir como de nuestra mirada. Y ahí son dos campañas, pues una es un homenaje a George Floyd, y todos los eventos que se derivaron a partir de la muerte de él como una acción muy importante de búsqueda de transformación y de gritos de indignación frente a lo que pasó, mostrando que las vidas negras importan además. Y el otro, que es una campaña que hicimos esta semana, hay muchas campañas que veo estas semanas en Colombia y en otros países, frente al aumento de tasas de feminicidios. Y esa hubo por WhatsApp, incluso participé de nos queremos vivas, libres y sin miedo. Entonces creo que cuando miramos también y podemos detallar y compartir más de esas experiencias y los impactos que tienen, sería muy potente, no solo para el ámbito académico, sino para la vida, ¿no? Entonces creo que la interseccionalidad, otro elemento de esperanza que veo que se deriva de allí, es la búsqueda de una incidencia política en el hacer académico, y la posibilidad de conversar más con diferentes actores en el impacto y la toma de decisiones de políticas públicas. Allí creo que la noción de interseccionalidad nos demuestra una gran potencia como campo que es teórico metodológico, pero también político, y que nos permite reconocer y aportar a los esfuerzos seculares de acciones que resisten y recrean escenarios de justicia social en nuestro entorno, ¿no? Y con eso finalizo y agradezco mucho la invitación a Mariluz a este espacio. Gracias, Wanda.
Bueno, pues muchas gracias por también esa precisión ahí con el tiempo para poder abrir el espacio para un diálogo con quienes nos acompañan. Entonces, creo que es el momento para que quienes quieran hacer algún comentario con las dos intervenciones que hemos tenido o preguntas concretas que tengan, pues que por favor levanten la manito si tienen el icono o por chat levanten la mano. Mientras se van animando, yo tengo ahí como dos preguntitas en punta. Una para Laura, me quedó como sonando mucho de este tema de que ella hacía como una diferencia entre las lógicas sociales y las lógicas políticas. Para mí, ¿cuál sería esa diferencia? Porque no la veo tan clara. Entonces, ¿cómo lo entiendes tú cuando estabas hablando de la forma diferencial entre esas dos luchas, la social y la política? Laura sigue por acá, sí. Sí, estoy aquí, estaba silenciada. Y quizás tienen, no sé si vamos a juntar algunas preguntas y retomamos. Sí, pero es que creo que como no hay nada escrito, se van a animar a preguntarlo oralmente. Entonces, por ejemplo, tengo aquí ya luego el turno de la palabra a Carlos Guillermo Mujica, por ahora. Para pensar esas lógicas sociales y lógicas políticas de una manera, en algunos aspectos diferenciadas, quizás puedo dar un ejemplo de una investigación mía, ¿no? Que fue el último proyecto que realicé, que fue sobre asistencia prenatal, asistencia al embarazo, ¿no? En el marco de discusiones sobre derechos reproductivos. Entonces me aproximé a través de la política pública, digamos, de salud de la mujer, a cómo las mujeres estaban teniendo experiencias en relación a esa asistencia durante el embarazo, ¿no? Y trabajé un poco con trayectorias reproductivas de esas mujeres, me interesaban las mujeres, ¿no? Cómo estaban viviendo esa experiencia, ¿no? De cuidado en relación a los servicios de salud, en toda la trayectoria durante el embarazo y el momento del parto. En el contexto de la salud pública, ¿no? En Brasil, aquí en la ciudad que vivo, San Leopoldo, y observé, hice trabajo de campo en un barrio periférico de la ciudad, un barrio que se originó en una ocupación hace unos 40 años, ¿no? Con las migraciones de personas que venían de las regiones rurales a la ciudad en búsqueda de trabajo, ¿no? De insertarse aquí, que es una región de industria calzadista en ese momento, ¿no? De producción de calzado, que ahora está en decadencia hace un tiempo, pero en los años que se originó el barrio era un lugar de trabajo realmente, ¿no? En las fábricas de calzado. Más allá de observar en el ámbito del barrio desigualdades raciales, ¿no? Que principalmente se expresaban por el lugar del barrio, ¿no? El núcleo fundador, por ejemplo, vivía más cerca de todos los servicios públicos, precisamente porque fue una demanda de esos habitantes, y ocupaciones más recientes, más cerca del río Dos Sinos, que pasa en el margen del barrio, y con casas mucho más precarias, no tanto acceso, ¿no? Directo a servicios públicos, y realmente había una frontera racial, ¿no? Dentro en esas desigualdades, ¿no? Inclusive dentro de un barrio pobre, ¿no?
Y cuando llegamos a las mujeres, también varias desigualdades experimentadas de género, ¿no? Y pensando en sus derechos reproductivos, si observamos las demandas, ¿no? Y ahí entramos en las lógicas políticas de tanto de los movimientos feministas, ¿no? Blancos y negros, ¿no? Las feministas negras principalmente pensando el acceso a los derechos reproductivos, es una pauta bastante antigua en los movimientos feministas. El movimiento de mujeres negras reivindicando la dimensión racial para ser considerada en las políticas públicas que abarcan entonces la salud reproductiva, por historias, ¿no?, de abusos y de violencias sufridas por las mujeres negras y que son reivindicadas. Vemos, por otro lado, las lógicas sociales que reproducen esas desigualdades, ¿no? Pero que, y ahí la distancia entre las lógicas políticas y las lógicas sociales, ¿no? En el sentido de la transformación social, ¿no? Por ejemplo, existe esa reivindicación histórica en Brasil, la política de salud de la mujer fue variando, ¿no? Durante los años que existe, incorporando esas miradas más interseccionales, pero vemos que las lógicas sociales todavía reproducen esas desigualdades, digamos. No hay, yo lo que veía es que, por ejemplo, en ese barrio, que es un barrio periférico, es una ciudad del interior de Rio Grande do Sul, ni siquiera es una ciudad capital, esas discusiones políticas, ¿no?, de interseccionalidad, por ejemplo, no llegaban a la punta, vamos a decir, ¿no? No llegaban a las vidas de esas mujeres. Entonces, en ese sentido, decía esa distancia que muchas veces la reproducción de las desigualdades tiene una lógica, vamos a decir, una lógica social, que muchas veces las lógicas políticas que intentan transformar esa realidad no llegan a realizarlo, digamos, de una manera que, bueno, transforme realmente la vida, por ejemplo, de esas mujeres, ¿no? Estas mujeres todo el tiempo referían a violencias obstétricas, ¿no? Lo que se llama violencias obstétricas, que es justamente agresiones de los profesionales de salud, principalmente en este periodo de embarazo, de asistencia obstétrica, ¿no? Y de asistencia al parto. Y las mujeres negras presentando narrativas mucho más duras, ¿no? Mucho más marcadas en el cuerpo de estas violencias, ¿no? Entonces, en ese sentido, quizá estaba pensando esa distancia que a veces ocurre entre las lógicas sociales de reproducción de las desigualdades y las lógicas políticas que tienen demandas en particular, pero que no necesariamente llegan a esos procesos de procesos de transformación, ¿no? Esa discusión, por ejemplo, de interseccionar la violencia obstétrica con la dimensión de género y raza, ¿no? Interseccionar género y raza, es una discusión que viene hace mucho tiempo y que en alguna medida las políticas públicas la han incorporado, pero que vemos que, bueno, no funciona en los mismos tiempos y no llega de la misma manera. Quizás en ciudades grandes esa discusión sea más potenciada, digamos, pero en ciudades del interior, por ejemplo, de Rio Grande do Sul, por ejemplo, pensando, parece no llegar, no llegar a la esfera pública y mucho menos a la práctica, ¿no?, de las políticas públicas. No sé si... Muy claro, sí, muchas gracias, Laura. Entonces le daría la palabra a Carlos Guillermo con su intervención o pregunta. Bueno, buenos días para todos y todos. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Vale. Quería pues agradecer muchísimo a la profesora Luanda y también a la profesora Laura
Realmente estuvo muy interesante la conversación y me quedé pensando bastante en la relación de la interseccionalidad con los movimientos sociales. Por ejemplo, ahora que hemos estado en la celebración del orgullo LGTBIQ+, ¿no? Escuché en varias discusiones el gaycentrismo, que dentro del movimiento LGTBIQ existe una mayor visibilización a veces de los hombres blancos gays, pero ¿qué pasa con las mujeres transexuales? ¿Qué pasa con las mujeres lesbianas, por ejemplo, ¿no? Entonces, pensando en esa relación de interseccionalidad y movimientos sociales, quería hacerles como esta pregunta para las dos, y es como la interseccionalidad ha permitido fortalecer, tensionar o incomodar incluso, ¿no? Como las luchas políticas y académicas de los movimientos sociales que ustedes conocen. Muchas gracias. Luanda, ¿tú quieres comenzar o comienzo yo? Pero por las otras preguntas que veo en el chat, sí sería bueno juntar, ¿no, Mariluz? Me parece que sí, ¿no? Sí, Sí, si quieres tengo dos presentar, sí. escritas, entonces les leo para las dos y queda una pendiente que sería de Erika, que también quiere intervenir. Entonces leo las dos que tenemos ahí pendientes para que junten. Aparte de los componentes teórico-políticos del enfoque interseccional, quisiera saber cuál es la manera de aplicar este enfoque metodológicamente, específicamente en cuanto a métodos y técnicas que permitan tener realmente una mirada interseccional de la realidad a estudiar. Esta la hacen para las dos. Y Vera nos preguntan, me gustaría saber de Luanda y Laura, ¿cómo ve la producción de conocimiento comprometido políticamente en una época de avances racistas y fascistas en diferentes contextos mundiales? Y Erika, no sé si quieres intervenir ya para que juntemos todas las preguntas y que ellas puedan ir procesando esas preguntas tan complejas. Erika. Vale, ¿cómo están? Gracias, profesora Mariluz. A ti. Bueno, les cuento cuál es mi pregunta. A ver, una de las críticas como recurrentes que se le hace a la perspectiva interseccional es la caracterización de la otredad como antagónica o hegemónica o opresora, ¿cierto? Entonces, dije que la pregunta era sobre todo para la profe Luanda, porque también soy estudiante de pedagogía en la Universidad de Antioquia, y quisiera saber si es posible que la pedagogía que socializa las perspectivas interseccionales con concepciones de poder que pueden ser como dialécticas, ¿cierto? De opresión, privilegio, aquello que en la teoría de juegos llaman como suma cero, ¿cierto? Que es un grupo quitándole el poder al otro para poder tener poder, ¿cierto? Entonces, si esa perspectiva podría de alguna manera derivar en radicalizar la especificidad de las identidades políticas y en lugar de fortalecer espacios comunes de discusión, crear brechas, polarización o fomentar como la hipersubjetivización de las realidades. Entonces, Sí, Laura, si serían quieres puede empezar. Sí, bueno, perfecto. Entonces, Carlos, que traías la cuestión del movimiento LGTB, es muy interesante el proceso que en realidad siempre estuvo, ¿no? Que acompañó los movimientos, ¿no? LGTB, si pensamos, Stonewall fue protagonizado por una mujer trans negra y una mujer trans latina, ¿no? Entonces, y esa disputa estaba siempre, ¿no? ¿Quién era más visible y reivindicado en el contexto del movimiento, ¿no? Y en América Latina, obviamente, con otras
complejidades de nuestros contextos, ¿no? Me gusta siempre dar el ejemplo de, hay un movimiento en Bolivia que se llama Maricas Bolivia, que son hombres gays indígenas. Entonces refieren a que el estereotipo de gay, y la palabra inclusive es en inglés, no los representa. Entonces por eso precisamente es la idea de usar un texto, un término que es peyorativo precisamente para empoderarse, ¿no? La idea de marica. Y de hacer otro apelo, digamos, a la sociedad, y también por ejemplo, a las cuestiones indígenas, no reconociendo la dimensión de la homosexualidad o de la transgeneridad. Entonces, es interesante que estas intersecciones potencian obviamente esas dimensiones varias, ¿no? Que nos constituyen como sociedad y nuestras experiencias de dominación, cómo experimentamos esa dominación. En Brasil, por ejemplo, hace relativamente poco, digamos, tiempo, hay una visibilidad muy grande de artistas trans, mujeres trans negras, por ejemplo, ¿no? Si pensamos, Lineker es una cantora, es una cantante trans negra, ¿no? Y que tiene toda una representatividad importantísima, ¿no? Para pensar justamente esas dimensiones interseccionadas, ¿no? Y trae un mensaje muy interesante, ¿no? Del amor como política, ¿no? Ser amada como mujer negra trans es resistir, es revolucionario en el sentido de mostrarse como una cantante que muestra las formas de amor, de cómo ella vive el amor. Entonces, pensar de esta manera interseccional obviamente tiene esa potencialidad política de varias formas de existencia que son y fueron invisibilizadas por mucho tiempo, ¿no? Y cómo podemos entonces pasar a verlas. En el caso de las mujeres trans, por ejemplo, el otro día estaba participando de una movilización, de una live, que era una movilización por la emergencia sobre el feminicidio, y estaba participando una lideresa mujer trans que hacía referencia a los feminicidios de mujeres trans, ¿no? Que generalmente cuando se muestran los feminicidios, por falta inclusive de datos oficiales sobre esas muertes de mujeres trans, no son incorporados, por ejemplo, en las campañas y mucho menos en los datos oficiales que muestren la transfobia también, ¿no? Que llega a generar muertes, ¿no? Entonces, me parece que es un contexto de reivindicación y de visibilidad de esas intersecciones de una manera muy potente, ¿no? Sobre la aplicación metodológica, en mi caso fue algo que fui tejiendo, digamos, con los aportes de varias intelectuales, ¿no? De la interseccionalidad, pero siempre es el énfasis de que realmente el enfoque interseccional tiene como objetivo estar presente en todo el proceso de investigación, ¿no? Luanda decía, por ejemplo, mencionaba las metodologías participativas, que muchas veces son muy útiles para pensar interseccionalmente, precisamente para traer también esa cuestión de la dimensión política, ¿no? Y de transformación. En mi investigación que decía sobre asistencia prenatal, yo apliqué, vamos a decir, técnicas de investigación más tradicionales, ¿no? De la antropología, observación participante, tejer relaciones en campo, ¿no? De la etnografía,
típico de la etnografía, entrevistar a las personas, pero, por ejemplo, para mí fue muy importante construir un equipo de investigación, no fui yo sola, que fuera diverso, digamos. Tenía con estudiantes de maestría, tenía la participación de una estudiante negra, de un estudiante negro que ¿no? se reivindica como homosexual, y de una estudiante mujer blanca que se reivindica como, ¿no? feminista y de colectivos, ¿no? jóvenes feministas. Entonces, y bueno, la estudiante negra también participante de movimientos negros, ¿no? Entonces, tenían, digamos, más allá del ámbito académico, había todo un interés más político, digamos, de esa participación y obviamente construcciones del lugar de donde estaban hablando, ¿no? Y yo, bueno, como una mujer blanca, pero que para mí, digamos, lo que pulsa en mí es ser latinoamericana, ¿no? Y compartir ese mundo de vida con una diversidad de personas, ¿no? Entonces, digamos, eso generalmente lo tratamos de llevar a las investigaciones precisamente para pensar esas diferentes experiencias, ¿no? de la dominación y las resistencias. Y me parece que eso es algo que la perspectiva interseccional nos permite, ¿no? No sé si hay una receta, vamos a decir, metodológica interseccional, pero sí una actitud, ¿no? que podemos volcar en nuestras investigaciones que nos abran a esa interseccionalidad. Las metodologías participativas, decía, precisamente por tener una investigación-acción, digamos, algún tipo de transformación quizá en la propia manera de hacer la investigación, ¿no? Eso quizá, pero todavía no lo he aplicado, es un desafío que lo pienso para las futuras próximas investigaciones. Y también la cuestión de la producción de conocimiento y este contexto político que vivimos, creo que por un lado, y en Brasil, ¿no? hablando particularmente, estamos en un momento muy, muy terrible, pero que bueno, me parece que es la hora de ir rearticulando esa dimensión de la producción de conocimiento y la política, la incidencia política, de una manera que podamos pensar proyectos de sociedad que queremos, ¿no? Quizá los que venían antes no nos sirvieron, ¿no? Bueno, por algún motivo se agotaron, pero bueno, me parece que es el momento también creativo de interpelación política, de crear o recrear proyectos de sociedad que queremos, ¿no? Y la cuestión de Erika, de la polarización que quizá, o del identitarismo, ¿no? que muchas veces hablan de cuando abordamos perspectivas interseccionales, me parece que no necesariamente esa polarización coincide con los deseos políticos de la interseccionalidad. Y ahí cito a Raewyn Connell, que es una mujer trans, es una socióloga trans, australiana, ¿no? que discute bastante la colonialidad, ¿no? del género y la interseccionalidad, pero ella hace un énfasis muy grande en decir, bueno, la interseccionalidad, siempre estamos pensando en dinámicas que producen desigualdades y existencias, obviamente, múltiples, plurales, ¿no? que precisamente surgen en esa trama de poder,
pero que no necesariamente cae apenas en marcadores sociales de la diferencia, ¿no? Que es una palabra que se usa bastante y que tiene que ver, a mi ver, y lo que retomo de Raewyn Connell, de muchas veces de caer en la fragmentación, bueno, pero no sé, las mujeres lesbianas tienen una reivindicación, las mujeres negras tienen otra reivindicación, los hombres negros tendrían otra reivindicación. En realidad sería una lectura fragmentada o un efecto no deseado de la interseccionalidad, porque en realidad la interseccionalidad lo que nos está llamando es a no jerarquizar las opresiones y pensar, pero sí pensarlas obviamente en su profundidad, ¿no? Y en su diferencia en las experiencias corporificadas, pero apelando a un proyecto antisistémico. Queremos cambiar la sociedad para que todas y todos estemos, interpelemos un buen vivir para todos y todas, ¿no? Y no reproducir las desigualdades que nos oprimen. Entonces, y que nos oprimen de maneras diferentes también, ¿no? Pero esa idea de un horizonte común de proyecto de sociedad, creo que la interseccionalidad, por lo menos en su origen, tenía ese potencial, ¿no? En su origen, o digamos, quizá un tiempo atrás. Entonces, quizá es apelar a esa idea más de raíz de la interseccionalidad, ¿no? Y que nos trae, por ejemplo, Lelia González cuando dice del feminismo negro en los Estados Unidos, ¿no? Y la reivindicación de los derechos civiles, ¿no? Si no hubiera habido esto, no se hubiera despertado quizá de otras disidencias también estar articulando ese proyecto en común, digamos. Pero bueno, eso se expresó de maneras diferentes, ¿no? En nuestros países y se viene expresando quizá en una fragmentariedad, pero que en realidad no estaría en la raíz de la interseccionalidad, ¿no? Mis respuestas van por ahí. Bueno, voy a seguir entonces, a ver, para no repetir, porque creo que hay preguntas que están súper, y pude tomar un tiempo para pensar, algunas eran preguntas muy, muy complejas. No tengo una respuesta cerrada a todas, pero a ver, vamos reflexionando. Voy a empezar por la pregunta de Erika, que me encanta porque además es colega de la facultad, y retomar unos principios de la IAP, de la Investigación Acción Participativa, pero que también está expresa en las pedagogías decoloniales, que es esta importancia de que podamos reconocer las brechas sociales, las dinámicas de exclusión para que la podamos transformar. En IAP hablamos mucho de la importancia de reconocer incluso nuestra trayectoria, la trayectoria de estos otros con quienes vamos a trabajar, tomar conciencia de nuestros imaginarios, de nuestros legados, para a partir de ahí poder construir unos horizontes comunes, porque si no, me parece muy difícil, si no compartimos también esos imaginarios que tenemos, de poder construir algo que sea realmente crítico, ¿no? Y ahí también retomar las pedagogías críticas como algo que no es solo para tejer crítica. Lo crítico aquí es para develar las relaciones de poder que están establecidas, de poder romperlas, transformarlas. Entonces tengo que reconocer. Entonces yo empezaría diciendo que crear las brechas, pero las brechas ya no están creadas. Visibilizar es crear. Y eso es muy importante en temas de racialización, por ejemplo, por la práctica racista que tenemos tanto en Brasil y en Colombia, que es este imaginario de la democracia racial, en que cuando algún sujeto va a denunciar el racismo, la gente dice, no, es que usted es un acomplejado, usted, con esta percepción de que estamos creando algo que no está, cuando realmente respondemos a algo que está. Entonces creo que ahí, y yo hablaba de la metáfora de la esquizofrenia, es realmente poder pararse y entender de qué lugar estamos
hablando y frente a qué realidad. Yo quiero retomar una cita de Henri Giraud, de la pedagogía crítica, para pensar eso desde el lugar de maestro. Y él nos dice, se trata también, pues las pedagogías críticas, de una posición que constituye una amenaza para los grupos particulares de defensa de la derecha, para todos, para los políticos neoconservadores o para los extremistas conservadores. Porque en las pedagogías críticas reconocen que este compromiso pedagógico llega hasta el corazón de lo que significa abordar las desigualdades reales de poder en lo social y concebir la educación como un proyecto para la democracia y para la ciudadanía crítica, sin dejar de subrayar toda una serie de cuestiones importantes que muchas veces se pasan por alto, como por ejemplo, ¿por qué como educadores y educadoras hacemos las cosas que hacemos de la manera en que las hacemos? ¿A qué intereses sirve la educación superior o la educación básica? ¿Cómo es posible comprender y encajar los diversos contextos en los que tiene lugar la educación? Entonces, ahí él sigue una discusión que me parece muy interesante, pero las preguntas que nos volvemos acá es pensar la interseccionalidad como la posibilidad de tornar más compleja la pregunta frente a lo que nos pasa y por qué nos pasa. Desde perspectivas micro y macro, pero siempre con un ideal de incidencia política. Y ahí sí es cuando, como ese para qué, ¿no? Yo creo que las preguntas del qué, por qué son importantes, pero ellas ganan sentido es cuando yo tengo también un para qué y un para qué en conjunto. Entonces allí está la educación popular, las pedagogías críticas, las pedagogías decoloniales, buscando y otras, las propuestas feministas, antirracistas, de educación indígena, buscando este reconocimiento del otro, la humanización del otro, para que a partir de ahí podamos tejer y construir otros mundos posibles. Entonces, en este escenario, yo pienso que sí es importante reconocer las brechas sociales, cómo se dan, cuáles son, para encontrar estos puntos de encuentro para lo que podríamos hablar de tejer una vida digna para la humanidad y para la naturaleza, ¿no? Creo que la licenciatura en Madre Tierra de la facultad, la metáfora de la Madre Tierra, de la tierra que es madre, que nos acoge, es también una inversión de la lógica de sacarnos de esta centralidad de lo humano, a pesar que somos parte de un ecosistema, y la crisis de la pandemia nos debería llevar a pensar aún más sobre eso, pero de una manera más sensible, frente al otro, a los otros, humanos y no humanos. La idea de vida digna, que también está acogida en la propuesta de buen vivir, de las filosofías más indígenas, o de la propuesta de vivir sabroso, como veo planteando muchos movimientos afrocolombianos. Entonces, de estas otras voces es que tendríamos que recuperar la necesidad de pensar cuáles son las desigualdades, pero también, y creo que con la experiencia de acuerdos de paz, de búsqueda de concretar acuerdos de paz en Colombia, la idea de reconciliación me está llamando, me está sonando mucho en el corazón. O sea, cómo buscamos estrategias de reconciliarnos para sanar, pensando que eso no es olvidar, no es dejar pasar, pero sí necesitamos reconciliarnos para poder conversar. Y las desigualdades por género, por raza, por sexualidad, por territorio, también son guerras, dejan heridas. Creo que Laura ahora al final hablaba un poco de los datos de su investigación sobre trayectorias reproductivas en salud y de estas marcas en los cuerpos, pero otras marcas también quedan en los sentimientos de la gente. Yo nunca me olvido en clases de formación de maestros cuando empiezo a trabajar con el tema racial, ¿no? De la discriminación o por género. Entonces, a veces los alumnos preguntan, ¿pero por qué me preocupa con eso? Pero si la persona pensó que yo la discriminé, pero yo no quise hacerlo. Entonces, ¿por qué no me importa cómo el otro se siente? Solo me importa lo que yo mismo busqué hacer. No reconociendo que hay todo un proceso de naturalización de las prácticas machistas y racistas que hacen con que las personas hacen cosas que no siempre tienen conciencia, y otras incluso en situaciones de dominación y vulnerabilidad por tanto tiempo que tampoco reconoce las prácticas que son realizadas en su contra, que son los clásicos ejemplos de personas negras que van a decir que no hay racismo, o mujeres que van a decir que no hay machismo, o sea, porque obviamente también son parte de este sistema
y van a aprender en estas ideologías de nuestro contexto colonial y patriarcal. Entonces, ¿cómo generamos este tomar conciencia para poder transformar estas relaciones y buscar una vida digna, pero con el otro, ¿no? Y ahí el tema de la incidencia política es clave, que es la pregunta de Vera, y que yo pensaba mucho, y quizá Mariluz luego quiera también comentar, esta relación de la utopía y la distopía. Vera, no hay duda que en este contexto que estamos, las investigaciones de este carácter ganan una potencia, pero también una otra ruta, un horizonte más común que huiría de esto que nos señala Erika, que es un peligro, que es esta fragmentación sin horizonte común. Yo creo que el problema allí, sobre todo, es que el para qué termina a veces siendo para qué es muy individualistas o muy el problema no es ser centrado, es sino no lograr llevar como a la sociedad más adelante, ¿no? o a romper las lógicas de dominación. Creo que ahí es donde está como el límite, ¿no? del proceso, sea político o académico, en fin, como, porque ambos, ¿no? de ambos lugares podrían estar. Entonces, pensar la incidencia política, pero reconociendo que hay diferentes ritmos entre esos niveles, que podríamos pensar a nivel político, de los movimientos, pero también del hacer político, ¿no? de la teoría y de la práctica de las interacciones sociales. O sea, eso a veces anda en ritmos distantes. Lograr construir una conexión entre esos tres elementos y conversar de manera más comprensible, en un lenguaje más comprensible, es muy difícil. Y en este escenario que estamos, necesitamos más voces de esperanza, que yo hablaba como de esta utopía, ¿no? Veí hace 2 semanas el documental de Michelle Obama, hablando de su libro en ruedas de conversación con mujeres que han leído su libro. Me pareció muy interesante esta sensación de falta de esperanza, y la percepción de que caímos, en el caso de Brasil con Bolsonaro, es clave en una distopía y una relación, una sensación de nonsense, de sinsentido, de sin horizonte, y entendería aquí distopía como estas, pues una sociedad, voy a leer la descripción que tengo porque creo que también cuáles son las nociones de utopía y de distopía que tenemos, contrario a esta visión más más esperanzadora, ¿no? Pues vivimos en Brasil hoy una organización muy opresiva y totalitaria y asustadora, sin ninguna percepción de horizontes de esperanza a medio y no plazo. Pero además, un lugar en que nunca hay una cosa peor, cada día es peor que el día anterior. Entonces, eso es una sensación, y la noción de derechos humanos, de igualdad, los valores que nos llevaron a sentirnos como una sociedad más evolucionada, especialmente luego del evento del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, como que queda, ¿no? Las personas ya no creen eso. Yo doy clases de pedagogías críticas y me dicen, es que eso todo es utópico, profe, nunca podría hacer eso en la clase. Entonces, siento que ahí hay un tema a abordar desde reconociendo estas brechas que nos llevaron también a caer en este lugar, ¿no? Y metodologías hay muchas, pero creo que metodologías que nos ayuden a humanizar el otro. Varias metodologías podrían ser muy importantes allí, pero algunas que nos posibiliten escucha más sensible de la gente, trabajar de manera más situada, propuestas como la IAP o investigación-acción que nos permita diseñar propuestas investigativas con los sujetos y desde los sujetos, o sea, reconociendo sus voces, sus ansios, sus miedos, para construir desde allí preguntas para cambiar la teoría, no hacer investigación solo para probar la teoría, sino que reconstruir, especialmente nosotros en ciencias humanas, reconstruir lo teórico a partir de las experiencias de los sujetos. Es clave en esta propuesta de la investigación más crítica en los días de hoy, si queremos tener alguna incidencia política. Si no, podemos sentarnos y describir, en eso estamos ya muy bien, describir lo que ha pasado, pero no lograr aportar a transformar lo que nos viene en el futuro. Creo que ahí es donde está un potencial para nosotros y para ustedes que están en su proceso formativo, ¿no? Muchas gracias a las dos, a Laura y a Luanda. Sí, casi que retomando eso último que estás planteando, en nuestro caso
pensar de cara en el curso de posgrado en el que estamos pues situados, ver el reconocimiento no como una tabula rasa, ya no se trata de reconocimiento de qué, tenemos en el horizonte varias opciones, en la categoría de interseccionalidad es novedosa y al mismo tiempo está incorporada hace mucho rato en las luchas, en esas reivindicaciones por el reconocimiento, pero creo que lo que hoy nos han compartido ustedes nos permite ubicar más claramente la categoría. Ese análisis genealógico nos lleva, nos retrotrae a identificar desde dónde viene ese planteamiento. Yo recuerdo hace unos años que trabajaba con Luanda el curso de acciones afirmativas, nosotras en el horizonte no teníamos la categoría de interseccionalidad y lo abordábamos de alguna manera cuando hablábamos de raza, cuando hablábamos de esas discriminaciones por género, pero no estaban ahí integradas. Entonces, buscar la identificación de esa integralidad es lo que me parece potente y es lo que nos va a permitir también pensarnos esos cómo, lo que Luanda nos propone ahorita de lo que sigue de aquí en adelante es empezar a pensar cómo hacerlo y de cara a estos contextos nuestros tan difíciles y que cada día se van complejizando más, pues el que estén ahí ya categorías con un recorrido teórico y también metodológico, estoy de acuerdo contigo, pues lo que nos propicia es, bueno, en ciencias sociales tenemos un horizonte posible que hay que explotar mucho más. Creo que esa es la tarea nuestra de aquí en adelante. Entonces, este diálogo ha sido valiosísimo. Creo que los que todavía quedamos aquí coincidimos en eso y bueno, vamos a aprovechar la grabación también para compartirla. Yo creo que si no hay más inquietudes o preguntas, podríamos cerrar por ahora. Ya sabemos que para nosotras es un abrebocas a un seminario interno que estamos programando, que tiene como eje temático exclusiones versus desigualdades y que creo que aquí también ya tenemos ahí puntadas de por dónde ir en ese seminario. Y para los demás, pues darles las gracias por la paciencia y por haber estado aquí, por el interés. No sé si Laura quiera decir algo más y cerraríamos con esto ya nuestro evento del día de hoy, nuestro diálogo. No, simplemente agradecer y me encantó inclusive escuchar a Luanda, que hace tanto tiempo que nos conocemos, pero no siempre compartíamos, ¿no? Los últimos años venimos, hubo un vacío ahí en el medio, ¿no? De un momento muy de compartir y después distancia, y ya hace un tiempo entrelazando de nuevo, y entonces siempre es algo muy, muy gratificante y muy hace bien al alma en estos tiempos. Escuchar, ¿no? Y también a las personas que participaron, que preguntaron, que hicieron cuestionamientos tan interesantes para profundizar realmente estas discusiones, ¿no? Que tenemos mucho afecto y nos movilizan políticamente nuestro cuerpo político. Y que bueno, estamos ahí para contribuir en la construcción. Pero bueno, y en ese diálogo con el otro, con las otras, con la otredad que Luanda decía, que es fundamental escucharnos y sensibilizarnos y afectarnos con los otros cuerpos, ¿no? Que me parece que es un mensaje muy importante en estos tiempos. Sí, y luego esa generosidad que han tenido por compartirnos esas reflexiones y lo que vienen trabajando. Yo les agradezco muchísimo a las dos esa disposición voluntaria y entrega para estar ahí presente en cuanta invitación se les hace. Entonces, muchas gracias. A ti también, Mariluz, a Laura también por el espacio, muy, muy rico. Y Mari siempre por abrir y empezar a tejer, ¿no? Con los temas de la distopía ya y luego abrir este espacio. Creo que nos va a gustar mucho luego saber también los derivados de esta conversación.
Sí, luego, y sin gracias duda. a los participantes también por las preguntas tan instigantes. Bueno, entonces Feliz gracias a día. todos. Ya, feliz día. Nos vemos luego.